sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Amantísimo Dios y Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesús, te damos gracias por tu bendita palabra y rogamos que por amor de tu nombre hoy quieras bendecir y prosperar tu palabra en lo que la has enviado. Que al recordar esta verdad, recordar esta enseñanza, tu Santo Espíritu hable a nuestros corazones y haga la obra que tiene que hacer en cada uno de nosotros para gloria tuya, Señor. En el nombre de Cristo te lo pedimos dando gracias. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Queremos hoy hacer una introducción a la última de las solas de la Reforma, solo la gloria de Dios. Y más que un lema, es una enseñanza escritural que pocas veces consideramos en nuestro diario vivir. Y antes de definir como tal el lema, quisiera que hoy meditemos a la luz de las Escrituras en las razones por las cuales se nos llama a reconocer y a darle toda gloria únicamente a nuestro Dios. Específicamente, a lo largo de la carta a los Romanos, el apóstol Pablo enseña que Dios ha llevado a cabo su plan de salvación, dándolo a conocer en el tiempo, eligiendo para sí a quienes Él mismo quiso, llamándolos de una manera irresistible y haciéndolos el objeto de su amor pactual. En ese decreto eterno, Dios dejó a todos en las mismas condiciones, como en una especie de prisión de desobediencia por causa del pecado. En esa condición estuvimos absolutamente todos antes y están ahora los que siguen en incredulidad, así como los judíos en la época del apóstol Pablo, como él menciona en el capítulo 11 de esta carta que ya hemos estudiado también. Pero Pablo le dice a los creyentes de Roma que sobre ellos Dios había manifestado su misericordia. A ellos les era concedido misericordia. También en la carta a los romanos, el apóstol ha dicho: judíos, gentiles, todos somos objeto de esa misericordia de Dios, por lo cual ninguno tiene motivo de enorgullecerse. Todos dependemos por completo de esa misericordia divina. Y Dios quiso mostrar esa misericordia a todos. Y antes, o más bien ante esa actitud de Dios, ante esa acción de Dios, ante esa obra de Dios, que a ningún ser humano se le hubiera podido ocurrir, ante esa justificación por la sola fe en Jesucristo, preparada desde antes de la fundación del mundo, para aquellos que Dios conoció de antemano, para aquellos que Dios predestinó para ser hechos conformes a la imagen de su Hijo, ¿qué podemos decir? ¿Qué podemos pensar? ¿Qué opinión nos merece? El apóstol prorrumpe ahora en una alabanza y dice: a Dios sea la gloria, es el final de este capítulo. Y da unas razones diciendo: a Dios sea la gloria por las profundas riquezas. Este pasaje nos lleva a considerar cuán grande es el Señor, cuán grandes son sus perfecciones y cuánto debemos admirarnos por lo que Dios es, por lo que Dios hace. Al hablar el apóstol de la profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios, expresa de una manera maravillándose que esto era imposible para un ser humano alcanzar a comprender a toda cabalidad. A pesar de ello, el apóstol también, cuando ora por los efesios, pide que Dios les permita conocer lo que Dios les ha concedido en Cristo. Vamos un momentico a Efesios capítulo 3, versos 14 al 19. Alguien que me ayude, por favor, con esa lectura.
Efesios 3, del 14 al 19. ¿Qué nos dice? Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma el nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, al ser fortalecidos con poder en el hombre inferior por su espíritu, en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea su anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Pablo nos habla de las riquezas de Dios, usando palabras que nos llaman la atención acerca de un océano profundo que se nos dice es totalmente inescrutable. Job hablaba allá en Job 38:16, también de ese océano que nadie puede llegar a escudriñar completamente. El salmista, ahora, considerando los designios de Dios, exclama con júbilo: cuán grandes son tus obras. El Salmo 92:5. Cuán grandes son tus obras, oh Jehová, muy profundos son tus pensamientos. Entonces, si consideramos un océano profundo que ni con la más alta tecnología podemos escudriñar, de la misma manera podemos pensar, muy admirados, en la profundidad de las riquezas de la gracia de Dios, en la profundidad de las riquezas de nuestro Rey, de nuestro Salvador. Él es profundamente rico en misericordia, porque fuimos elegidos por Dios para misericordia. Al meditar en este hecho, Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Escribiendo también a los Efesios, el apóstol declara que estábamos muertos en delitos y pecados, pero por la riqueza de la misericordia de Dios fuimos salvados. Efesios 2, del 4 al 7 nos describe cuál era nuestra condición y que ahora, por pura gracia, somos salvados. Esa riqueza de la misericordia de Dios es para siempre, no se agota. El salmista decía en el Salmo 105, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Así es la salvación del Señor, la salvación que Él preparó para los suyos desde la eternidad. Una salvación dada por Dios en manifestación de esa misericordia eterna. ¿Conoces tú la profundidad de la misericordia de Dios? ¿La has experimentado? ¿Has sido beneficiado con ella? ¿Qué tan agradecido estás con esa misericordia de Dios? Porque Dios también es profundamente rico en sabiduría. Él manifestó esa misericordia en sabiduría. Repasando catecismo, ¿se acuerdan cuando se nos enseña qué es Dios? ¿Qué era qué? ¿Alguien se acuerda? Espíritu. ¿Qué más? Inmutable, eterno. ¿En qué cosas? Su ser. ¿En qué más? Dentro de sus cosas está su sabiduría. Es decir, la sabiduría de Dios es infinita, es eterna y también es inmutable. Nunca cambia. ¿Pueden pensar en eso, hermanos? El gozo de saber que hemos sido salvos por pura misericordia, y esa misericordia es infinita, es eterna, es inmutable. Podemos descansar, podemos estar confiados en esa misericordia y en esa sabiduría con la cual Dios nos trajo su misericordia. Esto es lo que Pablo está admirando al ver cómo Dios, queriendo salvar a su pueblo, incluso a pesar de la rebelión de su pueblo, usa esta misma rebelión para concederles misericordia a todos, tanto a judíos como a gentiles, porque todos estaban en desobediencia y todos dependían absolutamente de la misericordia de Dios, de la promesa de Dios, del pacto de Dios de salvar a los suyos. Dios es la fuente de sabiduría.
Fuera de Él no hay forma de aplicar correctamente el conocimiento en las diversas situaciones de la vida. Fuera de la sabiduría de Dios, el hombre solo se encuentra en necedad y obstinación. Vamos un momentico a Santiago, capítulo 3. Y mire lo que nos dice del verso 13 al 17, hablando de esa sabiduría. Santiago, capítulo 3, del verso 13 al 17. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tiene celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. La comparación que hace Santiago contra la sabiduría terrenal versus la sabiduría que viene de lo alto, la sabiduría de Dios. Santiago mismo en el primer capítulo decía, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala, ¿a quién? A la mejor universidad del país. ¿A quién hay que pedirle esa sabiduría? A Dios, que la da abundantemente y sin reproche, y le será dada. Muchos pretenden ser sabios desechando a Dios. El mundo ha decidido desechar a Dios y pretendiendo ser sabios, ¿qué pasó? ¿Qué se hicieron? Necios. Los PhD, los masters, los grandes gobernantes super mejor preparados, ¿qué son? ¿Qué son? Necios. Si han aborrecido a Dios, si niegan a Dios, si rechazan a Dios. Por lo general, los más encumbrados, los más letrados, desechan la palabra de Dios, desechan a Dios. Y creen que ellos son más que Dios, más sabios que Dios. Nuestros gobernantes se creen mejores que Dios. Nuestros legisladores se creen mejores que Dios, que tienen mejores leyes para el país que Dios. Y son meramente necios. Tristemente, muchos cristianos consideran también que necesitan esa sabiduría del mundo en lugar de la sabiduría de Dios, en lugar de Dios mismo, que es la fuente de sabiduría. ¿Cómo podrás tú tomar decisiones correctas sin considerar la sabiduría de Dios? O más bien, ¿tus decisiones están alineadas con la sabiduría que da Dios o con la sabiduría que da el mundo? Acuérdense que la sabiduría del mundo, que dice Santiago, ¿cómo es? Es terrenal. ¿Y qué más? Diabólica. Ahí sí, como dicen unos hermanos, es del diablo. La sabiduría terrenal, la sabiduría de un mundo que no tiene a Dios, es diabólica. Eso hay que tenerlo claro. Y no deberíamos desear eso. Qué gente tan inteligente, ¿cierto? Que fueron a las mejores universidades del mundo. Y esa gente tan inteligente, tan gomela, es necia. Y tiene una sabiduría diabólica. ¿Cómo, hermano, podremos tener un mundo mejor? ¿Cómo podemos asegurarnos que tengamos unos mejores políticos, que tengamos un gobierno que procure un verdadero bienestar, si se desecha la sabiduría de Dios? ¿Cómo puede la iglesia cumplir con su misión, cumplir con su propósito? ¿Cómo nosotros como iglesia local vamos a cumplir nuestra misión si no consideramos la profundidad de las riquezas de la sabiduría de Dios? ¿O será que nosotros somos más sabios que Dios y nuestras estrategias son mejores que las de Dios?
¿Cuántas iglesias se han llenado de estrategias para atraer un montón de gente? Y un montón de gente que escucha algo de Dios, ¿sí? Que tararea canciones que si acaso mencionan el nombre de Dios, pero que no conocen quién es Dios. Porque no hace una encuesta. ¿Qué tanto conoce la gente de Dios en las iglesias? Si le preguntan quién es Dios, ¿qué es el Evangelio? ¿Qué respondería? Si hacemos la encuesta aquí hoy, ¿cómo nos irá? ¿Realmente nos admiramos de la profundidad de las riquezas de la sabiduría de Dios y le adoramos en consecuencia? ¿Realmente estamos sometidos al consejo de Dios, entendiendo que lo que Dios enseña, lo que la palabra de Dios dice, es lo mejor para nuestras vidas? O decimos, sí, la palabra de Dios tiene razón, pero... Y empezamos a colocar peros. ¿Hasta dónde llega nuestra admiración por la sabiduría de Dios? ¿Hasta dónde una sincera, una devota obediencia a Dios? El conocimiento de Dios, o más bien, Dios también es profundamente rico en conocimiento. Pablo ha estado enseñando en toda su carta que aquellos que Dios conoció de antemano, los predestinó para ser hechos conformes a la imagen de su Hijo Jesucristo. En todos los tiempos, Dios ha mantenido un remanente. De manera que a pesar del dolor que Pablo sentía por sus connacionales incrédulos, él sabía que el verdadero Israel de Dios no estaba conformado solamente por judíos, sino por judíos y gentiles, que serían unidos a ese verdadero olivo cultivado por Dios. Y esto por medio de la fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Quién diseñó este plan tan maravilloso? ¿Quién lo dio a conocer? ¿Será que alguien le sugirió a Dios cómo hacer? ¿Será que Dios necesita una amable recordación o una respetuosa recomendación para llevar a cabo su propósito? Son muy osados los que le recomiendan a Dios tal o cual cosa, como si Dios no solo supiera todas las cosas. El salmista decía, por ejemplo, no está aún la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. También decía, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. Salmo 139, versos 4 y 6. Ahora acá en el texto que tenemos de Romanos, Pablo conocía ese misterio de la salvación por la fe en Dios, por la fe en Jesucristo, misterio que Dios quiso revelar a los suyos, pero que los incrédulos todavía estaban cegados a este misterio. Pablo y todos los creyentes conocen la buena noticia porque Dios se las ha revelado. Hoy ustedes y yo conocemos esta buena noticia también porque Dios ha querido mostrárnosla por medio de la fe en Jesucristo. Hoy tenemos el conocimiento de Dios que de antemano nos llamó a su salvación. Y también podemos decir aquí, Dios es la fuente de todo conocimiento, pero los que son rebeldes dicen pues a Dios, apártate de nosotros porque no queremos el conocimiento de tus caminos. Job 21:14. Los incrédulos llaman ignorantes a los creyentes por tener fe en Dios, por buscar hacer su voluntad. Pero ¿qué nos dice la Escritura acerca del verdadero conocimiento y sabiduría? Proverbios capítulo 2, versículos 1 al 5. Vamos a recordarlo. Proverbios capítulo 2. Y versos 1 al 5. Mira la instrucción que hace un padre a sus hijos. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros,
Entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. ¿Cuánta gente anda buscando plata como sea, no? De algún modo, y se esfuerzan, colocan todo su empeño en buscar tesoros. ¿Tenemos el mismo empeño en buscar a Dios? ¿En buscar el conocimiento del Señor? Bueno, los incrédulos, los ignorantes no quieren ese conocimiento, lo rechazan. Pero esta es la verdadera inteligencia del pueblo de Dios, que toma las profundas riquezas del conocimiento de Dios para poder vivir aquí y ahora para la gloria de Dios. Por cierto, el Estado no puede darle a tus hijos un verdadero conocimiento o inteligencia, eso solo lo da Dios. En segundo lugar, debemos decir: a Dios sea la gloria por sus decretos, providencia y soberanía. Otra vez vamos a regresar a Romanos, capítulo 11, versos 33 al 36. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Considerar, hermanos, lo que Dios es, lo que Dios hace, nos debe llevar definitivamente a decir maravillados: a Dios sea toda la gloria. Dios es digno de todo honor, de todo respeto, de todo reconocimiento, porque de manera maravillosa Él cumple sus decretos, ejerce su providencia, ejerce su soberanía, determinándolo todo de antemano. La pregunta número 7 de nuestro catecismo nos dice: ¿qué son los decretos de Dios? ¿Se acuerdan? ¿Cómo responde? ¿No lo hemos memorizado? Los decretos de Dios son su propósito eterno, según el consejo ¿de qué? De su propia voluntad, en virtud de la cual ha preordenado para su propia gloria, ¿qué cosas? Todo lo que sucede. De esto nos habló el apóstol Pablo en el capítulo 9 de la epístola a los romanos, que Dios escoge para salvación a unos, pasa a otros por alto, para mostrar en los vasos de misericordia la riqueza de su gracia, y en los vasos de ira la riqueza de su justicia. Allí se exalta la reputación, la fama, el carácter de Dios. El salmista nos asegura: el consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Decir que Dios ha mantenido y mantiene un remanente escogido por gracia, como dice el apóstol al principio de Romanos 11, hace parte de estos decretos de Dios, quien determinó de antemano lo que ha de suceder. Pueden pensar en lo grande, fuerte y sabio que es nuestro Dios, para determinar desde la eternidad todo lo que va a ocurrir sin faltar una sola cosa. ¿Cómo le fue con los planes que hizo para este año? ¿Cómo se llevaron a cabo? ¿Sí? Toda esa minuta, todo eso que usted elaboró en diciembre o en enero del año. Ya estamos acabando prácticamente el año. ¿Cómo le fue con todos esos proyectos? ¿Cómo le fue con todos esos detalles? ¿Se llevaron a cabo? ¿Se cumplieron absolutamente? ¿Sí? ¿Lo logró? El único que tiene la capacidad de cumplir absolutamente todas las cosas sin que falte una sola es Dios. Qué grande, qué fuerte, qué sabio es nuestro Dios. Estos juicios de Dios, dice Pablo, son inescrutables. Son esos decretos soberanos, determinados desde la eternidad, pero ejecutados en el tiempo. Uno de los problemas de los últimos gobiernos es que no saben ejecutar, porque como se roban toda la plata, no ejecutan. Y a veces la gente pospone y no ejecuta, no hace lo que tiene que hacer. Ojo, porque la Biblia nos dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿le es qué? Le es pecado. Dios ha llevado todo a cabo con sabiduría. Pablo advierte que nadie ha podido conocer la mente de Dios para saber lo que Él había planeado. Ahora nosotros sabemos como creyentes, porque tenemos el Espíritu de Dios que ilumina nuestro entendimiento por su palabra y nos hace conocer lo que Dios nos ha concedido, como dice allá en 1 Corintios 2, del 9 al 10. Lo que sabemos de Dios, lo sabemos porque Él
se lo ha dado a conocer a su pueblo, ya que por causa del pecado, todo ser humano en Adán perdió la capacidad de conocer permanentemente o plenamente a Dios, gozar de comunión con Él. En Adán todos murieron. ¿Quién podría diseñar entonces un plan mejor? ¿Quién podría disponer mejor las cosas si no solo Dios? ¿Le ha pasado a usted que piensa que tal vez usted podría hacer mejor las cosas? O que tal vez no necesita someterse de verdad o por completo a la palabra de Dios, porque hay otras formas que usted tiene para hacer sus cosas. Hermanos, Dios tiene la sabiduría y el poder de ejecutar todo cuanto se ha propuesto. Y esto lo hace a través de su providencia, que como también enseña nuestro catecismo, las obras de providencia de Dios son la preservación y el gobierno de todas sus criaturas de la manera más santa, sabia y poderosa, ordenándolas juntamente con todas sus acciones para su propia gloria. Así que todas las criaturas, según las escrituras vemos, son preservadas y son gobernadas por Dios. ¿No es esto una buena noticia? Que Dios gobierna todo. Que en realidad Dios está sobre todo, incluso las acciones de todas las criaturas. Aun cuando las criaturas no lo reconozcan y no estén entendiendo que Dios lleva de manera sabia, santa, justa, lleva a cabo su plan. Pero ustedes y yo que estamos aquí hoy, reconocemos que Dios es el que nos gobierna, quien nos sostiene de manera santa, sabia y poderosa. Así que a Dios sea toda gloria por sus decretos, por su providencia, por su soberanía. Dios es el único soberano. Recordemos rápidamente Isaías, capítulo 40, verso número 13. Isaías, capítulo 40, el versículo número 13 que está citando Pablo acá en Romanos. Dice, ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿Quién de ustedes nació sabio, entendido, sin necesidad de conocimiento, de que se le enseñara? Yo creo que ninguno, ¿cierto? Hasta ahora. Ninguno. Todos necesitamos consejo. Todos necesitamos enseñanza. Pero ¿quién enseñó a Dios? Dice el versículo 34 de Romanos, porque ¿quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Pablo nos enseña, Dios es la fuente de enseñanza, de sabiduría, de conocimiento. Nadie le ha dado absolutamente a Dios algo para que Dios le recompense. Job también decía algo similar, Job 41:11. Dios no necesita, mire esto, Dios no necesita de consejeros ni de expertos. ¿Se acuerdan en la época de la pandemia cuántos expertos había? Y alrededor del gobierno cuántos expertos. Y toda la semana los expertos decían una cosa distinta. Qué confianza la que podíamos tener en esos expertos, ¿no? Expertos que recomendaron unas cosas que dañaron a muchísima gente y que mataron a muchísima gente también. Esos son los expertos. Gracias a Dios, nuestro Dios no necesita de ninguna de esas cosas. Los gobernantes de la tierra buscan sus expertos, sus chamanes, sus brujos y algunos sus pastores, ¿no? Que los aconsejen y los tienen de pronto allí dentro de sus consejeros. Un comentarista, Matthew Henry, decía, ¿qué hombre le enseñará a Dios cómo gobernar el mundo? ¿Ha pensado en esto? ¿Quién le puede decir a Dios cómo es que tiene que gobernar el mundo? Dios es soberano. Esto deberían considerarlo los políticos, todos los gobernantes también, los que pretenden usurpar la autoridad única de Dios. Pero esto también debe considerarlo la iglesia en nuestros días. La iglesia que tiende a dejar de ver a Cristo
como el único bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Porque coloca su esperanza en los gobiernos de este mundo que se han rebelado contra Dios, contra su Cristo. Solo Dios actúa verdaderamente como soberano. Solo Dios tiene autoridad suprema. Solo Dios es nuestra autoridad suprema, no es el Estado. Dios lleva a cabo su plan de salvar a los suyos de manera soberana, sin necesidad que alguien le diga, ¿qué haces? Puesto que todos somos barros en las manos de Dios, Él es el alfarero y hace como Él quiere. Dios no necesita ser enseñado para gobernar su creación. Nuestros gobernantes sí deben aprender de Dios a gobernar. No como nos ha hecho creer el socialismo o progresismo que lleva décadas de moda en el mundo entero. El buen gobierno que enseña las Escrituras, los principios de buen gobierno están en la Biblia. Pero si los políticos aborrecen la Biblia, que es la que enseña el buen gobierno, ¿para dónde vamos? Como cristianos, hermanos, debemos preguntarnos, ¿de verdad queremos buenos gobernantes, buenos gobiernos? Clamemos a Dios por gente temerosa del Señor, que se sujete a Dios, que gobierne bajo sus principios. Y ojo, vienen elecciones el próximo año. Votemos cuidadosamente. ¿Ya empezó a leer cuál es el plan de gobierno que están ofreciendo los que están aspirando a la presidencia y a las corporaciones? Está bien que votemos por fulano, por sutano, aunque esté apoyando una filosofía perversa, aunque esté apoyando una filosofía que va en contra de Dios. Eso es correcto, es válido para nosotros como cristianos, hace parte de nuestra libertad cristiana apoyar movimientos pro muerte, pro drogas, pro destrucción de la familia. No, no está bien y no hace parte de nuestra libertad cristiana. Finalmente el apóstol Pablo dice, todo es de Él y para Él. En tercer lugar decimos, a Dios sea la gloria porque todo es de Él y para Él. Miren esta hermosa alabanza que da el apóstol aquí al final de este capítulo. A Dios sea la gloria por todos los siglos. Que así sea. Dios es digno de reconocimiento, de toda reverencia, de todo respeto, de toda admiración, porque todo es de Él, todo procede de Él. Jonás decía, la salvación es de Jehová. ¿Se acuerdan cuándo dijo eso? ¿Cuándo dijo eso Jonás? ¿La salvación es de Jehová? ¿Cuándo estaba dónde? En el vientre del pez. ¿Y por qué estaba en el vientre del pez? Por obediente, ¿cierto? Por muy buen siervo de Dios. No por rebelde. Pero Dios había aparejado todo. Todo estaba en la mano de Dios, en el control de Dios. Y allá en esa condición, allá cuando estaba en lo profundo, como si estuviera en una tumba, dijo, la salvación es de Jehová. Él es el que salva a quien quiere, como Él quiere. Ese fue el dicho de Él. Los salmos, que ya estudiamos, también hablan de manera similar. La salvación es de Jehová. El profeta Jeremías, a pesar de que habían arrasado a la ciudad, en Lamentaciones 3:26, dijo que debían esperar en silencio la salvación de Jehová. Pablo demuestra en toda la carta a los romanos que la salvación procede de Dios, que es Dios el que justifica a aquel que es de la fe de Jesús, que es de Dios de quien procede toda justicia que el hombre necesita, que viene justicia por fe y para fe. Así que todas las cosas que pertenecen a nuestra salvación proceden únicamente de Dios. Y ojo, no todos los caminos conducen a Dios, como dice la gente por ahí. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. No un camino, el camino, el único camino. De Dios procede toda dádiva, todo don perfecto. Cuánto gozo y cuánta seguridad puede tener el cristiano al ver
que todas las cosas proceden de Dios. Mis hermanos, nuestra vida está en las manos de Dios. Tristemente, en diferentes situaciones solemos nublarnos, nuestro pensamiento se nubla, nos embotamos en la manera de ver y de entender las cosas. Pero toda nuestra vida siempre está en las manos de nuestro Dios soberano, de nuestro Dios bueno, que dirige y que gobierna todas las cosas para su propia gloria, de manera santa, de manera sabia, de manera poderosa. Todo lo conducente a nuestra salvación procede únicamente de Dios, no del mundo, no del diablo, no de nosotros mismos. Todo fue creado y es sostenido por medio de Cristo. Aquí debemos resaltar, Dios es el creador de todo lo que hay, pero Dios no solo creó todas las cosas, sino que también está sosteniendo todas las cosas. Dios determinó salvarnos por medio de Cristo y decidió mantenernos esa salvación de Cristo. Lo hace, lo hará, tiene el poder de hacerlo. Cristo mismo es el creador y sustentador de todo. ¿Se acuerdan de Juan capítulo 1, los versos 1 al 3? En el principio era ¿quién? El Verbo. ¿Y qué más dice? Y el Verbo era Dios. El Verbo era con Dios, el Verbo era Dios. Y por Él todo fue hecho. Y sin Él nada de lo que existe fue hecho. Y Pablo está diciendo, todo ha sido creado por Él, para Él. Todo es de Él, todo es para Él. Apocalipsis se adora a Dios porque Él creó todas las cosas. En Hebreos 1, del 1 al 13, nos recuerda que Jesucristo es la imagen misma de Dios, el sustentador de todas las cosas. Toda la creación es de Dios. No salió de la nada, no fue una chispa, lo hizo Dios. ¿Pero qué le enseñan a nuestros hijos en las escuelas? ¿Que quién creó todas las cosas? Jovencitas, ¿qué le dicen en el colegio? ¿Quién creó todas las cosas según el colegio? ¿No les han dicho nada de eso? No, ¿no han hablado de eso? ¿Quién creó todas las cosas? ¿Qué es lo que dicen en las escuelas? Una chispa por allá, la chispa suprema de los Transformers, o en algún lado hubo una explosión cósmica, ¿sí? Y en el mar, no saben cómo se formó el mar, pero en el mar unas larvas empezaron a evolucionar millones y millones y millones y millones de años hasta lo que vemos. Eso sí es una fe ciega. Eso sí es una fe estúpida, tonta, creer eso. Y se burlan de nosotros por creer que Dios hizo todas las cosas de la nada, por la palabra de su poder. Impresionante. Toda la creación es de Dios porque Dios la hizo. Pero también Dios la sostiene. ¿Qué es lo que ven en las clases de economía, incluso de ecología, incluso en las universidades? Los ambientalistas, los ecologistas están sumamente preocupados por la sostenibilidad del planeta. Entonces necesitamos empresas sostenibles, economía sostenible. ¿No han escuchado por ahí iglesias sostenibles? Ahora en las empresas, para que usted venda, hermana, preste atención a esto. Entonces tiene que poner que su producto es sostenible. ¡Wow! Cocinas sostenibles. Su negocio sostenible. Claro, porque tiene que cuidar el medio ambiente y todas esas cosas, ¿no? La preocupación. Pulseras sostenibles. ¡Wow! ¿Sí? Que no le van a dañar aquí la manita y que no se van a degradar, etcétera. Bueno, todo ese cuento, toda esa carreta. Hermanos, Dios es el creador y sustentador de todas las cosas. No sigan el juego de las compañías verdes que solo buscan lucrarse, promoviendo la lucha contra el calentamiento global o el cambio climático, la sobrepoblación mundial y temas similares. Por cierto, ya empezó a dejarse de hablar un poco de la sobrepoblación mundial.
porque ahora está decayendo la tasa de natalidad. Y ahora andan apurados algunos, mirando cómo hacen, porque las estadísticas les muestran que en unos años van a quedar en países de viejos que no van a poder sostener ese estado social, esos beneficios sociales que construyeron. Porque como no hay jóvenes que trabajen, ¿quién va a sostener a esos viejos? ¿De dónde va a salir la plata para sostener a esos viejos? Entonces ahora andan apurados con eso. La iglesia debe entender quién es el sustentador, de dónde viene su socorro, para que no mire a otro fuera de Cristo, para que no deposite su esperanza, su confianza en cualquiera que no sea Cristo, para que no sirva a hombre alguno, a filosofía, ni a movimiento alguno, sino solo a Cristo. Todo procede de Dios, todo existe por medio de Dios mismo, pero todo depende de Dios, no de nosotros. No digo que debamos ser irresponsables y holgazanes, al contrario, saber esto nos debe llevar a trabajar de manera ardua, pero de manera confiada en que Dios está al control. Y Dios dará los resultados que Él quiere, que Él ha prometido, esto en todos los ámbitos de nuestra vida. Por último, hermanos, todo le pertenece a Dios. Salmo 24:1. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿Sí lo creemos? La Biblia lo dice. Esto es mío. No, nada es tuyo. Todo es de Dios. Todo le pertenece a Dios. Todo ha sido creado por Él, para su deleite, para manifestar el peso de su fama, de sus perfecciones, de su excelencia. Incluso al mostrar su justicia sobre los malvados en el día del juicio, todo hizo Jehová, dice Proverbios 16:4, incluso al impío para el día malo. Todo, en Romanos 2, del 5 al 8 también. Obviamente la salvación por la fe de la que el apóstol Pablo habló en toda la carta a los romanos, también procede de Dios, es para la gloria de Dios. Gloria que Dios no comparte con nadie. Y como conocemos, nosotros no le aportamos nada a Dios en esa salvación. Solo tenemos pecado que debe ser redimido por la sangre de Cristo solamente. Pues somos salvos por gracia, por medio de Jesucristo, por medio de la fe en su sangre. Eso es lo que toda la carta a los romanos nos enseña. Al ver entonces que la salvación es por completo obra de Dios, al ver que la salvación procede únicamente de Dios, que es únicamente por medio de la fe en Jesucristo, así como todas las cosas creadas, solo nos resta unirnos con el apóstol y con toda la creación en esta sentida frase de alabanza, de reconocimiento al Señor, diciendo: a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Solo Él es digno de máximo respeto, del más grande honor, de la mejor reputación, de la más grande admiración, de toda alabanza, de suprema adoración. A Dios sea la gloria por todas las edades, por todas las generaciones, por sus profundas riquezas de sabiduría, conocimiento. A Dios sea la gloria por siempre, por sus decretos que lleva a cabo con sabiduría, con soberanía, porque todo procede de Él, todo es mediante Él y todo es para Él. Démosle a Dios toda gloria, amados hermanos, renovando nuestra manera de pensar, ya no conforme al mundo que aborrece a Dios, sino de acuerdo con la enseñanza de Cristo, nuestro único soberano, nuestro único dueño, nuestro único y todopoderoso Salvador. Oremos. Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesús, te damos gracias por tu bendita palabra. Gracias por tu inmensa misericordia, por esa profundidad de tu misericordia para con tu pueblo, para con tus hijos, para con tus redimidos. Permite que podamos comprenderlo y de esta manera
aprendamos a glorificar tu nombre día tras día. Que ahora que tenemos el privilegio de contar con tu palabra accesible a nuestro corazón, a nuestra boca, a nuestras manos, a nuestros ojos, podamos meditar en la grandeza de tu poder, de tus obras, de tus maravillas, para que comprendamos lo que significa a Dios sea la gloria. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos a comprender estas cosas de modo que nuestra perspectiva de la vida pueda ser distinta a la de un mundo que no te conoce, a la de un mundo que te aborrece. Señor, ayúdanos para que nuestra forma de ver la vida, de ver el mundo, de ver todo, sea conforme a la revelación de tu palabra y que podamos estar maravillados también, como decía el apóstol, oh profundidad de las riquezas y la sabiduría y el conocimiento de Dios. Que al ver tu obra de salvación, maravillados podamos glorificarte, podamos reconocer tus perfecciones y adorarte constantemente. Ayúdanos, Señor, a recordar esto, a tenerlo presente siempre, para gloria tuya. En el nombre de Jesús, oramos y damos gracias. Amén